lo ambiental, establecer un plan de conservación de manera de determinar cuáles son las especies bajo amenaza antropogénica, entenderlas, desarrollar líneas de investigación. Así es como hemos definido, por ejemplo, que en la Patagonia Norte las especies bajo amenaza antropogénica son la ballena, el ciprés de las Huaytecas, la ranita de Darwin y el sistema dulce acuícola. Entonces no es un accidente que Fundación Meri desde ahí haya estudiado las ballenas, sino que tiene que ver con esa estructura, esa matriz. Y dicho sea de paso, lo que es muy notorio en Chile, que abre otro problema de política pública, y espero que lo podamos discutir en este panel, es que en Chile, cuando uno se fija en cuáles son las amenazas antropogénicas y las especies amenazadas, en general estas cruzan de manera muy precisa lo que es la matriz productiva del país. Cuando hacemos ese mismo ejercicio en el norte, en San Pedro de Atacama, nos vamos a dar cuenta que el sistema hídrico, que está fuertemente impactado por la minería, está fuertemente bajo amenaza. En el sur, todo lo que es cetáceos, océano, choca de alguna manera con todo lo que es la industria acuícola, que sin embargo es fundamental para el crecimiento económico del país. Por tanto, de alguna manera estamos enfrentados como país a... No quiero decir a una disyuntiva, porque en el fondo esto no se resuelve ni de una u otra manera, sino que tenemos que encontrar la forma de migrar hacia un desarrollo sostenible, donde pongamos en evidencia quizás una mejor racionalidad económica. Y hacia allá quiero ir y terminar esta sencilla presentación. Eso es como lo ambiental. Lo social va de la mano, por una parte, de los programas de educación ambiental que no van solamente a los niños, sino que van a la comunidad en general, y a muchísimo outreach. Desde estar acá presentes hoy en día, trayendo la ciencia chilena, realmente exportándola hacia el mundo, mostrando qué está pasando en Chile. Yo siempre como economista digo, bueno, si Chile representa 0,4% del PIB internacional, en el escenario de los servicios ecosistémicos marinos en particular representa mucho más. Chile tiene mucho más que decir en un contexto internacional en materia de cambio climático que su peso relativo en términos económicos. Y de alguna manera yo creo que eso se ha ido mostrando cada vez más, aunque quizás en el discurso todavía no lo hemos vendido de esa manera. Y somos unos promotores de decir, somos un peso específico, tenemos mucho que decir, no solo porque los efectos del cambio climático en América Latina son muy grandes y todos sabemos que en general hay un desequilibrio, sino porque además tenemos servicios ecosistémicos marinos y terrestres, pero marinos, vaya, que son tremendos. En lo cultural, el modelo apunta a, obviamente, rescatar, y rescatar siempre una palabra compleja, entonces usamos más bien relevar el patrimonio de nuestra cultura originaria en materia de conservación, que es algo en parte conocido, en parte muy desconocido. Hay un trabajo muy grande que hacer, sobre todo en nuestro país, en el fondo. Y en lo económico, acá está todo por hacer, para bien y para mal. Yo siempre digo que para los economistas el punto ciego de la economía es la valorización de estos servicios ecosistémicos marinos. Los primeros esfuerzos que hicimos en esta materia fue un estudio con Ralph Chami, que mañana de hecho nos va a acompañar en el panel sobre finanzas y cambio climático, donde junto a Fundación Meri y Sonia Español valorizamos los servicios económicos, los servicios ecosistémicos marinos de las ballenas azul. Básicamente sabemos que la ballena azul captura 33 toneladas de CO2, las ballenas azules me refiero a las que están en el Golfo de Corcovado, y si uno valoriza este servicio ecosistémico, no solo en términos de captura de CO2, sino también en términos de lo que significa proteger a la ballena para la pesca artesanal y una serie de otros servicios ecosistémicos, el valor que se le podría asignar a esta ballena, producto de su servicio ecosistémico marino, repito, es de aproximadamente 3 millones de dólares. Esa información es una información clave porque abre la puerta hacia una nueva data, hacia un nuevo equilibrio posible económico. ¿Qué pasaría si uno dijera, mira, la ballena azul la vamos a declarar un bien público porque nos genera un valor económico gigante? ¿Qué pasaría si uno dijera, a cada vez que hay una colisión con una ballena azul se produce un daño económico para el país gigante? ¿Cuál sería la racionalidad económica ahí? ¿Cuáles serían los seguros eventualmente que se tomarían? ¿Cómo podríamos entonces desarrollar algún tipo de mercado sostenible? Yo sé que hay muchos científicos que encuentran que esto es terrible. Yo como economista no. Yo creo que mientras no se incorpore la economía a la discusión climática, esto no va a tener solución mientras no hayan inversiones que sean sostenibles, no solo
o que sean rentables, no solo económicamente, sino que también ambientalmente, no vamos a terminar el círculo virtuoso que necesitamos lograr para efectivamente mitigar el cambio climático, reducir el stock de CO2. Entonces, en lo económico, esto está recién partiendo. Hay mucha gente que está trabajando sobre los servicios ecosistémicos. Hemos trabajado, recientemente estuvimos en el Centro Científico de Mónaco hablando de carbono azul, trabajando con científicos, con economistas para avanzar en esta materia. Y lo que nos parece es que Chile tiene mucho que decir. Por tanto, más que seguir mostrándole las láminas, nos parecía que lo interesante era mostrar el tipo de ejercicio que estamos tratando de hacer en nuestro país a raíz de estos 3 ecosistemas que tienen una gran virtud, y es que son muy replicables a otros países del mundo por esta casualidad de tener un país tan largo y tan diverso. Muchas gracias. Thank you, Patricia, for your presentation. We will continue now with Gretel Aguilar. Ahora vamos a continuar con Gretel She's Aguilar. online. Está en línea. Gretel Aguilar fue designada subdirectora general de la Unión Nacional Internacional de Conservación de Naturaleza. Doctora Aguilar trae con ella más de 25 años de experiencia en conservación y desarrollo sustentable, donde trabaja extensivamente en desarrollar y aplicar leyes ambientales y políticas en colaboración con los gobiernos y sociedad civil. En particular, está muy involucrada en los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Doctora Aguilar, que es nacional de Costa Rica, ha publicado múltiples estudios en leyes ambientales y políticas. Participó como el Visiting Fellow Dorothy McCloskey en la Universidad de Yale de Estudios Forestales y Ambientales. Y el año 2001 recibió el título de doctora en Derecho cum laude de la Universidad de Alicante, España, por todos sus trabajos sobre las implicancias legales al acceso de investigaciones genéticas y el conocimiento ancestral asociado. Muchas gracias. I'm going to speak in Spanish. So, muchas gracias, Ana María, por esa amable introducción y buenas noches, buenos días a todos los que nos escuchan en forma presencial y por vía electrónica. Gracias también a la Fundación Mary de la Filantropía Cortés Solari y a la Fundación del Príncipe Alberto II de Mónaco por la invitación. Todos estamos construyendo historia. Creo que efectivamente las decisiones que se tomen en esta COP, todos sabemos que pueden marcar el futuro de nuestro planeta y por ello nuestra propia existencia. La ciencia ya ha puesto los datos en nuestras manos en la mesa. Y todos sabemos que para alcanzar resultados positivos, esto se trata de voluntad y de pasar a la acción. Las propias evaluaciones de la UICN, donde yo trabajo, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, han confirmado el rápido empeoramiento de los impactos del cambio climático en el mundo natural. Por lo tanto, es ahora imperativo y urgente reducir las emisiones globales de GIA. Por ejemplo, en nuestro informe de Perspectiva de Patrimonio Mundial número 3, publicado en diciembre del 2020, se identifica el cambio climático como la mayor amenaza para el patrimonio mundial natural. Se encuentra que el 33% de los 252 sitios naturales de patrimonio mundial en todo el mundo están actualmente amenazados por el cambio climático. Me han invitado ustedes a compartir algunas ideas sobre la importancia de un enfoque multidimensional para la conservación efectiva y que indique cómo se convierte esto en una herramienta para la mitigación del cambio climático. Es decir, en simples palabras, ¿por qué debemos estar convencidos e insistir en que las dimensiones económicas, sociales, culturales y ambientales, como lo describió la persona que me antecedió, son caras de una misma moneda si queremos alcanzar metas de bienestar?
Un discurso ambiental separado de las realidades sociales, económicas y culturales no tendrá el eco deseado. Somos parte de un solo planeta, somos una sola especie humana y por lo tanto es necesario tener una visión integrada para alcanzar el éxito deseado de nuestras acciones. Para resolver esta crisis a la que nosotros mismos nos hemos encargado de crear, es necesario trabajar entre sectores, entre países, entre comunidades, reconociendo nuestras diferencias, pero también nuestras responsabilidades. Y lo que es más importante, reconociendo que juntos es la única manera de prosperar. El Banco Mundial recientemente ha dicho que los efectos del cambio climático podrían empujar a 132 millones de personas a la pobreza en los próximos 10 años. Con estos datos y todos los que estoy yo segura que ustedes están escuchando ahorita en la COP26, no hay duda de la necesidad de acciones conjuntas. Cada sector es experto en su campo y sabemos que juntos, con un enfoque integrado, podemos lograr un cambio transformacional. Si es que queremos un nuevo modelo de desarrollo, y francamente yo creo que eso no es cuestionable. Debemos todos de comenzar a pensar y a tomar acciones para este nuevo modelo de desarrollo. Por ejemplo, las soluciones basadas en la naturaleza pueden apoyar al crecimiento económico, generar empleo, reducir emisiones y se pueden poner además en marcha respetando los derechos y visiones de las comunidades. Podemos estimular el crecimiento económico y promover la energía limpia, la agricultura sostenible. Todo está conectado. En la UICN creemos además que no existe una ruta viable para limitar el calentamiento global a 1.5 grados y desarrollar resiliencia sin proteger y restaurar la naturaleza con urgencia. Creemos que firmemente en que los enfoques al cambio climático basados en los derechos de las comunidades y pueblos indígenas y además sensibles al género y en particular al papel de nosotras las mujeres en esta tarea para avanzar en las metas de cambio climático son fundamentales. Ocupamos una respuesta global que sea justa y equitativa, que ayude a los pueblos indígenas y comunidades más vulnerables a adaptarse a los impactos que ya todos estamos viendo del cambio climático y que también permitan un desarrollo social y económico. Tenemos que dar financiamiento efectivo para que nuestras comunidades puedan participar plenamente en las acciones y discusiones relacionadas con el cambio climático y sobre todo para que las puedan implementar. En un enfoque multisectorial y multidimensional no debemos pasar por alto de ninguna manera el papel fundamental que juega la misma naturaleza, mediante protección, restauración y la gestión sostenible de los ecosistemas del mundo que nos dan posibilidades de almacenar carbono en forma natural y que nos ayudan a desarrollar una mayor resiliencia. Sin embargo, el descuido de la naturaleza se puede ver actualmente. Aunque se estima que las soluciones basadas en la naturaleza podrían contribuir al 30% de la mitigación global necesaria para alcanzar los objetivos de temperatura bajo el Acuerdo de París, en la actualidad las soluciones basadas en la naturaleza solo reciben el 3% de la financiación climática. Déjenme ponerles un ejemplo para ir terminando. Por ejemplo, los manglares proporcionan más de 65.000 millones de dólares en beneficios de protección contra inundaciones y protegen a millones de personas contra inundaciones cada año, además de otros beneficios como la captura de carbono. Si todos los sectores no entienden estos beneficios, estamos en serios problemas, porque se tomarán decisiones bajo un supuesto de desarrollo erróneo, en donde la naturaleza solo está ahí para usarla. El potencial de la naturaleza es enorme, desde la creación de empleo, sumideros de carbono y todos los demás servicios ecosistémicos que nos permiten la vida en la Tierra. Humedales, océanos, bosques, manglares, la naturaleza es nuestro mejor aliado. Por eso, la naturaleza debe de estar en el centro de la toma de decisiones de todos los sectores, empezando por el sector económico y las inversiones en planes nacionales de desarrollo.
pasando por la agricultura y la posibilidad de empleos en la economía rural, bajo el lema de producción sostenible de alimentos, cuidado de la tierra, solo por nombrar algunos. Este es un momento decisivo y un año crucial. Todos hemos vivido la pandemia del COVID-19, que ha hecho además que las inequidades crezcan de la mano con los retos ambientales intensificados por el cambio climático. Pero debemos estar convencidos que podemos recuperarnos bajo nuevos parámetros donde los sectores trabajen integradamente, donde los beneficios de un enfoque multisectorial sean visibles y donde podamos impulsar una economía verde, azul y justa con equidad para todos. Muchas gracias. Tiene más de 40 años de experiencia en el campo medioambiental, ingeniero bioquímico del Instituto Tecnológico and Estudios Superiores from Monterrey y el mejor promedio con un máster en ciencia en biología marina y tecnología de alimentos de la Universidad Estatal de Oregón de los Estados Unidos. Él es fundador y director general, fue fundador y director general del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, el Fondo Ambiental para la Conservación de la Naturaleza, el Fondo Ambiental Nacional de México. Él es el director actual de Terra Habitus de este fondo. Bienvenido, Lorenzo. Muchas gracias. Gracias por esta invitación. Y voy a hablar en español. Mis diapositivas van a estar en inglés. Espero que puedan verlas ahora. ¿Está bien? Sí, podemos ver su presentación. ¿Y también la pantalla completa? No. ¿Ahora? Sí, ahora vemos la pantalla completa. Voy a hablar brevemente. Como les dije, voy a hablar en español y voy a cambiar ahora. Todas las diapositivas estarán en inglés. O 3 diferentes modelos de finanzas para la conservación que consideramos muy innovadores porque son modelos que nos permiten trabajar ecosistemas que son particularmente relevantes para la mitigación de cambio climático. El primero que les voy a conversar es la ganadería regenerativa. Es un modelo que estamos tratando en el norte de México, donde estamos combinando para los propietarios de la tierra, y estamos hablando de una gran escala territorial, estamos hablando de más de 2 millones de hectáreas, les significa para ellos sumarse a esta nueva forma de hacer ganadería y pasar de la ganadería tradicional a la ganadería regenerativa, les significa mayores ingresos, mejores comunidades relacionadas con ellos, un mejor hábitat para la biodiversidad, desde luego el centro de esta plática, un mejor ciclo de carbono y de agua y una reducción en la degradación de la tierra. Es muy común en el norte de México ver espacios como este donde la ganadería tradicional y el pastoreo no regulado y no planeado genera espacios libres de vegetación y muy pobres como espacios ganaderos y espacios que en su momento fueron pastizales, fueron ecosistemas de pastizal. Y con estas intervenciones de ganadería regenerativa podemos revertirlos a espacios de pastos perennes, espacios de un gran contenido de carbono bajo el suelo y desde luego espacios que cumplen con los ciclos hidrológicos y de carbono. Esto sería en uno de los ranchos que estamos operando en el norte de México. Así es como van quedando, ¿verdad?, los ecosistemas y como mencionaba brevemente, pues todos ganan. Nuestro modelo tiene que ver con una combinación de extensionismo, acuerdos básicos con los ganaderos, la planeación de la rotación en potreros y el monitoreo.
Y eso eventualmente nos genera un ciclo virtuoso donde con una inversión relativamente menor, aproximadamente $100,000 por rancho de 20,000 acres, ¿verdad? Podemos cambiar completamente el paisaje. En cuanto al impacto, me voy a concentrar en el impacto ambiental, aunque también hay impacto en la producción y en el aspecto social, pero como les mencionaba, con este modelo tenemos una gran diversidad de especies porque tenemos pastos perennes de diferentes fechas de maduración o de temporadas de maduración y diferentes semillas que ofrecen a las aves migratorias. Tenemos estabilidad de suelos y pues podemos fácilmente medir con una serie de especies indicadoras que pueden ser los insectos que degradan el estiércol o las aves migratorias que dependen de estos ecosistemas. El segundo modelo que les quiero comentar, esta breve presentación, es un modelo que tuvimos la oportunidad de trabajar en Fondo Mexicano iniciando en 2018. Es un modelo que parte del interés de propietarios de grandes predios y que desean mantener esos predios para conservación a perpetuidad y evitar su subdivisión. Lo hemos probado este modelo ya en un sitio que nos funcionó muy bien. Aquí tenemos a nuestra heroína, la señora Valerie Clark, y en el norte de Sonora hicimos este primer ejercicio. El modelo es que uno o varios propietarios de la tierra se ponen de acuerdo con una o varias organizaciones de la sociedad civil y el arreglo es que les conseguimos un financiamiento a perpetuidad siempre y cuando decidan fideicomitir los derechos de conservación de las tierras, pero manteniendo los usos diversificados como ganadería, donde haya la vocación, cacería responsable y actividades turísticas. La ventaja de este modelo es que con una relativa baja inversión podemos conservar a perpetuidad mucha tierra. Aquí está el modelo que les comentaba en el norte de México. Es un ejercicio de 131,000 hectáreas que a su vez se convierte en un corredor binacional con Estados Unidos, ¿verdad? Porque a pesar de que tenemos una barrera ahí física, seguimos teniendo un espacio de migración para las especies. Y en este modelo tenemos una inversión de aproximadamente $11.3 millones como su patrimonio, mismo que el manejo financiero genera suficientes recursos para que podamos hacer las labores de manejo y administración básica del rancho. La regla en estos proyectos es que conseguimos como patrimonio la mitad del valor comercial de la tierra, es decir, en este caso estamos hablando de que la tierra que se dedica a la conservación vale aproximadamente $24 millones. Estamos intentando hacer este modelo nuevamente, ahora en otro estado del norte de México. Es un proyecto un poco más grande, es la capital del Oso Negro, también es un corredor binacional y en este proyecto estamos buscando un patrimonio de $16 millones. Pero además de este proyecto tan interesante, el segundo que les estoy mostrando, nos va a permitir conectar el polígono que ustedes pueden ver aquí en sólido verde con una serie de áreas protegidas nacionales en amarillo y norteamericanas, o sea, internacionales en Estados Unidos, y crear un macizo de conservación de aproximadamente 1 millón de hectáreas. Ese nuevo proyecto que está ahorita en diseño se va a llamar el proyecto de Serranía del Burro. Cerrando, porque quisiéramos aprovechar para trabajar con ustedes algún intercambio de preguntas. En ambos modelos hay una gran eficacia en el uso de los recursos financieros. En el caso de ganadería regenerativa, como les mencionaba, $100,000 pueden generar impactos de inversión de capital, pueden generar impactos del orden en espacios de 20,000 acres. Y en el caso de conservación en tierras privadas, hemos alcanzado apalancamientos de hasta 47-1 de los recursos invertidos. Tienen una serie de matrices de evaluación y tenemos todos los indicadores y pensamos que este es un modelo muy innovador, es un modelo para el norte de México y de alguna manera es un modelo que nos permite contribuir con una acción muy específica
diseñada específicamente para estos sitios, para ser responsables y, como dijera un libro reciente que leí, ser buenos ancestros y dejar un espacio de vida para las siguientes generaciones. Muchas gracias. Elegida vicepresidenta del IPCC en 2015 para el sexto ciclo de evaluación después de ser elegida en los inventarios de 2002 a 2015. Thelma Kroc es una investigadora en el Instituto Nacional Brasilero para la Investigación del Espacio en el Ministerio de Tecnología, Innovación y Comunicación. Ella ha sido subsecretaria nacional de las políticas nacionales y programas de ciencia en MCTSE, secretaria nacional de la Secretaría del Cambio Climático y Calidad Ambiental y director del Departamento de Políticas para combatir la deforestación de la Secretaría de Cambio Climático y Bosques del Ministerio de Medio Ambiente. Bienvenida, Thelma. Yes, I was muted. Thank you very much. Good evening to all Muchísimas those, gracias. in Buenas Glasgow, tardes a and good todos day to all aquellos que those están en participating Glasgow virtually y in this buen session. día para I am aquellos que really, están it's a participando pleasure for me to virtualmente be en esta here, sesión. and Es I un would placer like para to mí thank the estar acá organizers y for me the invitation gustaría agradecerle a to los be here organizadores virtually. por la invitación a Well, estar since acá this panel virtualmente. addresses Desde conservation que as ese a tool panel for climate trabaja la change mitigation, mitigación como una I thought it herramienta would para be la relevant to provide first mitigación the IPCC del definition cambio of climático, quiero mitigation hablarles acerca as de la contained in definición the del glossary IPCC, of the que está contribution contenida en of el Working glosario Group de las 3 to the contribuciones fifth del Grupo de assessment report Trabajo in 3 para la 2014. evaluación de This working group 2014. focused on Estos grupos de mitigation trabajo of se climate enfoca change en la and mitigación del cambio defines climático mitigation y define as la a human mitigación intervention como to una reduce the intervención humana para sources reducir or las enhance the fuentes sinks o of aumentar greenhouse gases. los sumideros de los So gases in the AFLU, gases de Agriculture, Forest and invernadores. Other Land En, Uses chapter in that en el report, capítulo acerca del uso de la conservation of suela, en existing ese reporte, carbon la stocks that would conservación otherwise que lost de las partes que is de una manera included u otra among serían several other perdidas está mitigation incluida en activities otras in the actividades de AFLU. mitigación en el sector. En el capítulo, por ejemplo, reducir la deforestación se asocia con la conservación de las herramientas de carbono en la vegetación, suelo y bosques al controlar la deforestación, proteger las zonas de reserva y controlar algunas disrupciones antropogénicas como los incendios y los brotes de las pestes. También el óxido de nitroso también se puede reducir por la conservación y la reducción de estas situaciones. Todos sabemos que la cantidad de carbón forma un componente significativo del potencial de mitigación en el sector AFLU. Hay factores que necesitan ser considerados que se incluyen reversiones que pueden ocurrir y que podrían ocasionar una pérdida del suelo o inclusive una pérdida permanente en caso de que haya una disrupción que sea permanente. Uno de los resultados importantes en la contribución y en el trabajo del grupo de 1 del sexto ciclo del IPCC que fue emitido en agosto se refiere a la crisis que se observa en la frecuencia y en la intensidad de eventos climatológicos extremos. Y el reporte indica que es cierto que
los diferentes eventos como los terremotos se han vuelto más frecuentes y más intensos en diferentes regiones desde 1950. Y también algunas observaciones en las últimas décadas se han observado demasiado extremos sin la influencia humana en el sistema climático. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que el aumento del calentamiento, el impacto en los sistemas naturales también se aumentan cuando se comparan con niveles más bajos de calentamiento, dependiendo del nivel de calentamiento, la ocurrencia de sequías y pueden afectar a muchas regiones habitadas del globo. Entonces el reporte nos da un ejemplo que yo considero bastante relevante. Nos dice que de proyecciones utilizando modelos climáticos, el reporte indica que la Amazonía es una de las regiones del mundo con el mayor aumento en incendios en este siglo. Y estados donde esto es consistente con el aumento de la frecuencia de eventos conjuntos, de demasiado calor y días secos en la Amazonía, incluso para el aumento de varios grados Celsius. AFLU habla acerca de un 33% de las emisiones de gases invernadero, pero esto puede llevar a las emisiones antropogénicas. Por lo tanto, la pérdida de los bosques es otros ecosistemas no solamente contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero, pero también a la reducción del sumidero de nitrógeno. Pero a pesar de esa mitigación, hay muchas barreras que deben considerarse y tomarse en cuenta, no solamente las financieras, sino también aquellas relacionadas con la necesidad de políticas y medidas que manejen los motores del cambio, incluyendo los derechos de tierra y la tenencia de la tierra, que puede ser una fuerte barrera para las opciones de mitigación en los bosques. Las políticas exitosas, para ellas necesitamos buena gobernanza, instituciones bastante fuertes, mejor capacidad y más legislación y puesta en marcha. Y por supuesto, la participación de todas las partes es importante para tener una mitigación exitosa. Pero además de la conservación de los bosques, tenemos que ver los otros ecosistemas. El reporte del IPCC acerca de la tierra indicó que la conservación de los pastos pueden controlar y el control de la desertificación, especialmente en zonas áridas. Hasta ahora necesitamos la atención internacional se ha dirigido a los bosques tropicales, incluyendo los instrumentos financieros, a pesar de la única biodiversidad de las praderas y de la fuerte presión para la conversión para los usos de la agricultura. Lo mismo aplica a esta conservación, donde estas entregan la mayor stock de carbón, incluso entregan la conservación de una única biodiversidad y una mejor calidad del agua. La pérdida del carbón en estos lugares que se acumula muy lentamente no es fácilmente entendible, puede ser difícil de recuperar para la restauración. En todas las medidas de conservación en cuanto a los manglares, bosques, tiene un potencial de mitigación técnico específico. Debemos darnos cuenta de las barreras que deben considerar la presión para mayor comida que viene del aumento de la población, que afecta la conservación de los ecosistemas y los hábitats y la
en relación a la conservación de la biodiversidad. Como nota última, en el sector AFOLU que nos habla de la conservación, si esto lleva a la definición de la mitigación, tiene un importante aporte en la contribución y debe ser implementada de manera rápida, fuerte y sostenible, y la reducción de los gases de efecto invernadero, especialmente en el sector energético. Como ustedes ven, yo estaba buscando un lugar para poder hablar con ustedes y espero haber contribuido a esta discusión. Muchísimas gracias. Gracias, Telma. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con el siguiente orador, Valdemar Kutz. Valdemar es director de Medio Ambiente y Océanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Louvain y diplomado en Relaciones Internacionales de París. Fue jefe de contenidos y compromisos de la segunda conferencia Our Ocean en Chile, octubre 2015. También representó a Chile en el proceso que conllevó a la adopción del Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Es representante especial de Chile en el panel de alto nivel para una economía oceánica sostenible que lidera Noruega. Muchas gracias, Valdemar. Bien, muchas gracias. Gracias por la amable invitación. Mis felicitaciones a Fundación MERI, la fundación chilena especializada en destacar el rol de los océanos, especialmente en relación a las ballenas. Así que mis felicitaciones para ustedes. Como sabe, mi país tiene una vista muy especial. Creemos que la protección oceánica es una de las claves para resolver el problema climático. También creemos que al menos hay 3 procesos: clima, biodiversidad, protección de 30% del océano global para el año 2030 y el proceso de alta mar, biodiversidad más allá de jurisdicciones y también la creación de una gran red de áreas marinas protegidas, que es todo interconectado, pero hay una cuarta, que es la eliminación de subsidios dañinos hacia la pesca, que, por ejemplo, crea una sobrecapacidad y promueve la pesca ilegal. Así que tenemos estos 4 procesos que están interconectados y que destacan la necesidad de un enfoque integral, desglosando este tipo de silaje en estas negociaciones. ¿Y por qué? Porque tenemos que destacar el rol del océano como un regulador importante del clima, de la temperatura y como un sumidero de carbono. Somos parte del patrón del océano. Tenemos también 16 miembros. Damos la bienvenida a Estados Unidos y Francia al panel de océanos. Hemos entregado muchos informes azules, blue papers, acerca de los distintos ítems del océano. Uno de ellos destacó lo siguiente, que por ejemplo, ciertos ecosistemas costales que tienen manglares, por ejemplo, algas, pueden capturar carbono hasta 10 veces más que los bosques temperados, entre otros. Esta es evidencia científica que es destacada por el panel de océanos. Por el otro lado, mi país tiene alrededor de 43% de su zona exclusiva económica en el océano, que es la 10ª más grande del mundo, y es porque creemos que la creación de las áreas marinas protegidas es importante para proteger la biodiversidad y también proteger y recuperar la pesca. También
para destacar la salud del océano, que, como habíamos dicho, es un regulador importante de clima y un sumidero de carbono. Hoy quiero destacar la noticia que apareció en The Guardian, el diario británico que se especializa también en asuntos ambientales, destacando la creación de una mega MPA, área marina protegida, y incluyendo la cooperación de Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. Esto sería una cooperación entre 4 países y me gustaría subrayarla porque muestra la dirección hacia donde vamos y me gustaría felicitar a Grant de Pew promoviendo la extensión de la área marina protegida de Galápagos. También me gustaría destacar otro proyecto que Chile está promoviendo durante la cumbre de líderes de abril este año. El presidente chileno, presidente Piñera, se comprometió de crear un MPA en alta mar, destacado en esta diapositiva, que es la área de Salas y Gómez y Nazca, y lo que queremos hacer es colocar la área marina protegida en estas islas oceánicas, Parque Oceánico y otro en Rapa Nui. ¿Y por qué? Esto es porque es un área biológicamente y ecológicamente significativa. Si queremos proteger 30% del océano global, tenemos que ir a al alta mar, y esto está en negociaciones con altos desacuerdos, pero tiene que ver con proteger la biodiversidad en el alta mar. El acuerdo muestra un mecanismo para poder crear y gestionar esta futura red de áreas marinas protegidas en alta mar, y creemos que tenemos que comenzar ahora. ¿Por qué? Porque hay un sentido de urgencia destacado por el último informe de la IPCC, y también porque nosotros como Chile queremos estar en la delantera de la sostenibilidad oceánica. Lo que hemos hecho es presentar al Comité Científico de la región subpacífica de gestión, del cual Chile es un miembro fundador, el análisis de opciones, precisamente para poder destacar las opciones de conservación y gestión de este futuro área marina protegida. Y este ítem fue aprobado por el Comité Científico de SPERFLON, de una organización de gestión de pesqueras del subpacífico, y creemos que es un hito hacia el futuro. También me gustaría mencionar nuestra participación en la conferencia Our Ocean del 2015, que conllevó a este MPA de Nazca Ventrades, y dicho sea de paso, esto no es exagerado, pavimentó la ruta para otros en el Pacífico, como por ejemplo lo que ha sucedido, como habíamos dicho, entre Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador, porque nosotros fuimos los primeros en comenzar este proceso. Creemos entonces que pavimentamos el camino, lideramos la ruta en la conferencia Our Ocean para la creación de las áreas marinas protegidas. Esto es lo que quería decir. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias. Siguiente persona a presentar es Roberto Troya, que está en línea. Doctor Roberto Troya, de Quito, Ecuador.
es el Senior Vice President de la Oficina de Países y director regional de la WWF para Latinoamérica y el Caribe. Actualmente está a cargo de la presencia de la WWF en 17 países en 3 continentes con habilidades en habilidad estratégica, recaudación de fondos, capacitado en política internacional, ley internacional, además con una gran experiencia en conservación regional. Roberto, bienvenido. Muchas gracias. Voy a abordar el tema en español. Y gracias por la invitación a este maravilloso panel. Qué gusto escucharles a los colegas, qué gusto escucharle a Telma. Siempre tener una científica, una visión basada en la ciencia es lo que necesitamos para tomar mejores decisiones. Y a colegas con los que hemos compartido, Lorenzo, Gretel, otros que nos reconocemos o nos vemos a los tiempos. Quiero empezar hablando de una situación. Esta fue una coincidencia. Antes de venir a este panel, el fin de semana vi un documental que les quiero recomendar, sobre todo a los que les gusta el mar. Se llama Becoming Cousteau. Y es la historia de Jacques Cousteau. Realmente les recomiendo. Pero la parte que, aparte de lo maravilloso, las maravillosas escenas que nos deja ver este documental y la vida de este científico y este explorador e inventor, una parte me llamó la atención, y es que cuando él participó en Río 92, yo estaba empezando mi carrera como ambientalista y estuve en la conferencia que más gente trajo en Río Centro en ese día, y fue la de Jacques Cousteau. En 1992, cuando recién se estaba lanzando la Cumbre de la Tierra, Jacques Cousteau ya advertía la importancia de los mares y los océanos y cómo ya él había visto la degradación del mar Mediterráneo y otras partes del mundo. Más adelante en su carrera fue uno de los quienes promulgaron el Acuerdo Antártico, el Tratado Antártico, perdón, que es un acuerdo vinculante, como ustedes saben, y ya anunciaba la importancia de la Antártida como una importante área del mundo que tiene una influencia en el clima global. Lo menciono porque cuando hacemos el recorrido desde Río acá y cuando reflexionamos cuántas COPs han pasado, y si vemos el inicio de los convenios de biodiversidad, de cambio climático, los acuerdos de Río, la Agenda 21, cómo ha ido evolucionando, pero también hemos visto cómo en este tiempo se ha ido degradando el planeta. Y recuerdo claramente que la intersección entre biodiversidad y clima no estaba muy clara. No estaba muy clara y se los trató a esos convenios como silos, en verdad. No es sino hasta reciente que la confluencia de agendas los trae a la mesa. Recuerden que París fue para muchos muy flojo en el tema bosques. Fíjense, hace solo 5 años el tema bosques estaba flojo. Y el tema ciudades, por supuesto, acuérdense que ciudades no estaban participando de una manera sino paralela en París. Menciono todo esto porque estamos visualizando una situación muy particular. Gretel, tú recordarás que hace poco el Congreso Mundial de la UICN, cuando hablaba de los retos que tiene el planeta y hablaba de una One Health, una aproximación a la pandemia y del resurgimiento del planeta alrededor de eso, ya estábamos hablando de la importancia de cómo traer la naturaleza en una visión holística, no solamente para aspectos de la pandemia, sino para un resurgimiento del planeta y la conexión con el clima inclusive. Esta conexión ya se hace evidente en esta conversación. El rol de la naturaleza en la COP26 se hace
absolutamente evidente. Y yo quiero resaltar algo que para nosotros ha sido fundamental. El rol de los océanos, la protección y restauración de hábitats costeros, para nosotros son algunos de los tipos más familiares de soluciones basadas en la naturaleza. Los hábitats costeros naturales o infraestructura natural, como algunos lo llaman, los manglares, en donde están esas comunidades locales, los pescadores locales, los concheros, los pastos marinos y los arrecifes de coral, todos esos maravillosos humedales costeros asociados con deltas, estuarios, sabemos que juegan un papel vital en la resiliencia de los sistemas económicos, sociales y naturales, y son particularmente importantes en eventos extremos y otros impactos de cambio climático. Ya se mencionó y se ha mencionado también la importancia de las áreas protegidas y las áreas protegidas marinas, pero las áreas protegidas en general. Y pensamos que desde este enfoque y en esta conjunción de naturaleza y el aporte de la naturaleza, el fortalecimiento de los sistemas de áreas protegidas y otras estrategias de conservación deben incluirse definitivamente en las estrategias de cambio climático. Y en los planes de desarrollo de los países, nosotros estamos viendo cómo América Latina, siendo una región muy sensible al cambio climático, debe presentarse como una oportunidad para proponer un desarrollo y facilitar un desarrollo resiliente al clima y promover un futuro climático mucho más seguro. Las iniciativas, plataformas e instrumentos existentes, como recientemente fue el Pacto de Leticia a propósito del trabajo amazónico y los fuegos que mencionaba Telma, que se han propagado en distintas partes de la región, han traído el compromiso de líderes por la naturaleza y eso debe implementarse y reforzarse con la ayuda de actores no estatales. Creemos, y eso también fue anunciado a propósito del Congreso Mundial de Conservación y en otros foros de Naciones Unidas, en la UNGA 76, cuando los líderes hicieron el famoso ahora ya famoso Leaders Pledge for Nature, y la ambición la coalición de alta ambición, the High Ambition Coalition, cómo los países de América Latina y los países del mundo deben aumentar la cobertura y la representatividad de las áreas protegidas y otras estrategias de conservación a través del compromiso con iniciativas como las que he mencionado. Creemos que aumentar la visión de la conservación de los bosques, la restauración y el manejo sostenible es fundamental. Hemos estado estudiando el informe de frentes de deforestación y en un mundo cambiante, 9 de los 24 frentes de deforestación global están en América Latina, 6 en la Amazonía, en Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela y Guyana, y otro en el Gran Chaco, que es la zona entre Paraguay y Argentina. Uno en el Cerrado, en Brasil, uno en el Chocó Darién, que es la parte esta que va desde el sur de Panamá hasta el norte de Ecuador, pasando por Colombia, y otro en Selva Maya, que es México y Guatemala. Nosotros pensamos que esto, además de representar un riesgo para la naturaleza y los servicios ecosistémicos que esta brinda, se ha constituido también como una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero en la región, por lo que abordar esta problemática es una acción directa para abordar la crisis climática. En ese sentido, se requieren estrategias nacionales y regionales integradas, relacionadas con la protección y el manejo de los bosques, el desarrollo económico y la infraestructura con bajas emisiones de carbono. Finalmente, la promoción y reconocimiento y titulación de territorios y comunidades indígenas. Hemos visto ya en el arranque de esta COP cómo esos actores, esos pueblos indígenas, esas comunidades se han hecho presentes, se hicieron presentes en distintos foros que he mencionado. El fortalecimiento de la gobernanza indígena y acciones en apoyo al manejo forestal comunitario ha sido fundamental. En el caso de la Amazonía, más del 25% de la cuenca amazónica son territorios indígenas, recordémoslo.
según un estudio reciente de Walker, si sumamos a la cantidad de carbono almacenado en áreas naturales protegidas y en los territorios indígenas, esto representaría un 58% de la capacidad y evidencia el gran potencial de mitigación al cambio climático, sin olvidar que ya se habla de un tipping point y se habla también de que si no tomamos acciones rápidas en Amazonía, la Amazonía podría convertirse en la nueva gran sabana. Eso quería mencionar y yo quiero resaltar mucho de lo que se ha dicho acá, pero no nos da el tiempo. La integralidad o la integración es fundamental y creemos que aproximaciones con distintos ojos, una manera holística de mirar las cosas nos servirán siempre basados en la ciencia y con el gran y más importante grado de ambición posible. Hasta ahí termino yo y muchas gracias. Lidera la preservación de hábitat de Pew, incluye Blue Nature Alliance, una asociación con Nature International, y The Blue Ocean Legacy Project, una iniciativa en conjunto con la Fundación Bertolli, está a cargo del proyecto de Pew Legacy Project y los esfuerzos de conservación de tiburones de Pew. Antes de venir a Pew, pasó 10 años con un fiduciario ambiental gestionando la campaña de legados oceánicos que logró reformas de los requerimientos en la Amazona y la conservación y la acta de gestión. También está a cargo de una campaña en cuanto a tecnología en la agricultura y trabajó en el Fondo de Defensa Medioambiental. Rand tiene un título en gestión de recursos ambientales de Pennsylvania State. Bienvenido, Matt Rand. Muchas gracias. Voy a mantener mis comentarios breves y van a estar en inglés, que es el mejor idioma que hablo, pero sigue siendo justo que lo haga en inglés. Quiero comenzar con un comentario que, por supuesto, no solamente tenemos una crisis climática, sino una de biodiversidad, y la conservación puede ayudar a resolver ambas crisis, ambos en la tierra y en el océano. Por supuesto que entendemos que las áreas que son de alta densidad en carbono son áreas prioridades para proteger, para preservar, para mantener intactas. Este fue otro punto que queríamos destacar, que mientras más intactos están los ecosistemas, más pueden resistir, más pueden ser resilientes al cambio climático y también para secuestrar el carbono, para ser parte de la solución a la crisis climática y la crisis de biodiversidad. La ciencia indica que la solución es en base a naturaleza. En conservación se puede aportar 30% de la cartera para tratar de abordar estos dos temas, sin dejar de lado que tenemos que rápidamente reducir nuestras emisiones de carbono. Eso va sin decir. Pero hay la tendencia a tener el enfoque solamente en las emisiones de carbono y no estamos completamente capitalizamos en las oportunidades que nos ofrece la naturaleza. Los panelistas han hecho un gran trabajo hablando acerca de estas oportunidades en la tierra, en priorizar la conservación y, por supuesto, en el océano. Ha sido claro que tenemos que tener algunas soluciones, aprovechar las NDCs sobre la contribución y sobre las contribuciones sobre la tierra, los beneficios para el secuestro de carbono en tierra y también en el océano. Quiero traer la atención al océano más, porque creo que es parte de nuestro horizonte y hacia dónde debemos ir, y también los
los manglares y todos estos ecosistemas y también las áreas de biodiversidad para los océanos. Tenemos que proteger esos ecosistemas. Ahí esos son los que nos van a dar el fruto a largo plazo para la biodiversidad y el clima. También tenemos que darnos cuenta que el 70% del planeta es agua y la mayoría del ecosistema está en el océano abierto. Necesitamos áreas protegidas más allá de las jurisdicciones nacionales. Tenemos que tomar pasos valientes como lo ha hecho Chile para proteger por lo menos el 30% del ecosistema oceánico. Eso nos indica que el mínimo del 37% del océano, y eso no le tiene impacto en el cambio climático y en la pesca internacional. Tenemos que seguir avanzando y va a avanzar más allá del 30%. El océano, el nivel de alta protección del océano es menos de 10% y una protección de alto nivel es la clave que entrega la mayor biodiversidad y los beneficios del clima. El océano abierto todavía no se comprende bien. Sabemos que el carbón en la base del océano, el lecho marino, mantienen grandes cantidades de carbono, pero no sabemos cómo cuantificar y entender ese potencial. Es como un bosque de nieve. Si podemos entender el bosque lluvioso, puede tener un efecto negativo doble. No solamente perdemos el lugar de la biodiversidad, sino del carbono. Es lo mismo cuando trabajamos en el lecho marino. En el lecho marino hay carbón. Si no protegemos esto totalmente, si no permitimos que los cambios a ese ecosistema también será más resiliente al cambio climático, pero también guardará el carbono. Esa es una frontera que debe abordar la ciencia, pero el fruto a largo plazo en cuanto a los manglares, las arrecifes de coral, hay solamente unos pocos países que han enviado estas NDCs sobre estos ecosistemas, y hay muchas maneras de entregar esas áreas protegidas como parte de esas NDCs. Creo que debemos poner más atención a las soluciones basadas en la naturaleza, en el océano, en la tierra, y creo que puede ser la manera más rentable de tratar de mitigar los impactos del cambio climático y la biodiversidad. Tengo esperanza y espero escuchar cómo van las negociaciones, y estoy muy motivado por el capital privado y las fundaciones, y también el coraje de los gobiernos, de las ONGs, de los filántropos para seguir adelante. Creo que eso es el paso más difícil, es el coraje que se necesita de los políticos de avanzar en este punto. Y no es algo fácil, y yo le pido a todos los gobiernos que avancen en las negociaciones, en el abordar la crisis del clima y de la biodiversidad. Gracias. Quiero agradecer a cada uno de los panelistas. Hemos tenido 7 panelistas en esta sesión, lo que lo hace bastante intenso. Gracias a todos ustedes, y solamente quiero dejar este panel con 2 otros que tendremos en la COP. Tendremos un panel sobre los océanos el viernes a las 8, también será transmitido. Si las personas no lo pueden ver, lo podrían ver en nuestro canal fcs.tv. Vamos a enviarles el link a los panelistas, lo pueden compartir también. Y después tendremos un panel el martes 9 sobre los servicios de ecosistemas para la mitigación del cambio climático, y vamos a seguir hablando acerca de estos temas.
Voy a pasar el micrófono a Patricia para cerrar esta parte y luego vamos a ver algunas preguntas y luego la transmisión se cerrará. Gracias. Voy a volver al español para los otros. Hace ya casi un mes, en realidad, estábamos con el equipo de Mary en Mónaco, justamente en un workshop sobre océanos, servicios ecosistémicos, donde confluían científicos, economistas, abogados, era bien multidisciplinario. Y uno de los temas, o al menos la mesa en la cual nosotros nos tocó participar, para aportar a las recomendaciones del gobierno de Mónaco respecto a la COP26, era justamente Open Ocean. ¿Qué pasaba con el multilateralismo? Había todo un aspecto científico, por cierto, de cuál era realmente el ritmo. Ahí la Ana María podrá explicarlo mejor, de la captura de CO2, pero nos detuvimos muchísimo a pensar cómo realmente regular, cómo conservar este espacio que supera las fronteras administrativas. Y lo pongo en evidencia porque al principio quería como cerrar esta conversación y también abrir un poco el debate pensando en cuáles son las expectativas de nuestros panelistas respecto a la COP26, respecto al multilateralismo y realmente la capacidad de llegar a ciertos consensos sobre una agenda que no sea solamente nacional, sino que supere realmente las fronteras administrativas. Y cuando tú pusiste el punto sobre océanos abiertos, me pareció que realmente ese es hoy día quizás el punto ciego más enorme, considerando la magnitud de esa fuente de servicios ecosistémicos y la no regulación. Que dicho sea de paso, sí es un mercado que opera muy libremente y donde todos lo usan y abusan a destajo sin que nadie realmente ponga ojos atentos sobre eso. Entonces, dejo abierta la pregunta para quizás que cada uno haga uno o dos comentarios de hacia dónde podríamos ir avanzando, sector público, privado y sociedad civil, en medidas muy concretas que se le podrían pedir, ojalá, a los tomadores de decisión de esta COP26. Es cierto, Matt, empiezo contigo. Well, thank you. I think it's an excellent Muchas question. gracias. Yo creo que es una pregunta Most people are excelente. unaware La that half mayoría the de las planet personas no saben que la mitad del planeta es el océano abierto y estamos considerando actualmente un nuevo tratado global para la conservación de esa mitad del planeta. Es el tratamiento que está de las aguas que están más allá de las jurisdicciones nacionales. Está siendo considerado en Naciones Unidas. La mayoría de la audiencia de acá no sabe que estas negociaciones se están llevando a cabo y estás totalmente en lo cierto. No está totalmente desgobernado, pero no hay un mandato de conservación para el 50% del planeta. Estamos hablando de la conservación como una herramienta para la mitigación. Es una de las mayores estrategias para abordar el cambio climático que no se está discutiendo y no estamos ni cerca de hacerlo. Pero hay algunos gobiernos, por ejemplo, como el de Chile, que han dado un paso en priorizar algunas de estas tratados que no están al frente del clima, pero reconocen la importancia y la contribución del clima y la biodiversidad y sus desafíos que el mundo actualmente encuentra. Muchos de estos de los componentes acá es el financiero y el mundo que avanza hacia donde está el norte global, donde están las finanzas, y si algunos de estos desafíos y dinámicas que todos se enfrentan. Las naciones ricas necesitan hacer su parte para ayudar globalmente y, por supuesto, necesitamos continuar apoyando y abrazando el conservacionismo indígena, pero tú abriste la pregunta. 50% del planeta necesita abordarse y hay una gran oportunidad para tener un nuevo tratado global de esa conservación del 50% del planeta, las áreas que están más allá de los límites. Ahora vamos con Gretel. Sí, te puedo escuchar. Muchas gracias por tu pregunta. Voy a responder en español.
de los riesgos. Hace poco estuve en una conferencia en donde el sector privado hablaba de esto y lo que a mí me pareció muy importante es que todos nosotros, empresa privada, gobiernos, hagamos un análisis realmente de las inversiones que vamos a hacer en el futuro. Estamos hablando de una recuperación económica luego del COVID. Bueno, si es esto, ¿cómo vamos a invertir esos recursos? ¿Vamos a hacer más de lo mismo? No tomando la naturaleza como un eje central, como una variable importante en las inversiones, o lo vamos a hacer haciendo un análisis del riesgo en donde podamos tomar en cuenta el no dañar a la naturaleza y el poder hacer inversiones correctas. Y digo esto porque a veces queda la sensación de que los esfuerzos tienen que ser de sembrar árboles por millones nada más. Yo creo que eso es un gran esfuerzo y debemos de sembrar árboles por millones, pero también debemos de trabajar en medidas concretas para que las nuevas inversiones tengan un análisis y tomen en consideración la variable ambiental. No hacer daño también es muy importante y eso tenemos que trabajarlo más finamente. Y otra de las acciones por el tiempo, podría decir muchas, pero una que me parece realmente fundamental es inspirar. Es creer que podemos cambiar hacia un nuevo modelo de desarrollo, es creer que podemos trabajar juntos los diferentes sectores, porque de lo contrario tampoco vamos a mover la cantidad de mentes y de corazones que necesitamos para hacer un cambio transformacional. Tenemos que tener un discurso, no un discurso de derrota, pero un discurso inspirador, un discurso que nos digan si se puede, un discurso que presente las acciones, un discurso que promueva a la acción. Yo creo que si pudiésemos hacer esas dos acciones, avanzaríamos bastante, pasaríamos mucho del discurso a acciones más concretas y por supuesto me sumo a todo lo que han dicho los anteriores panelistas. Nosotros en el Congreso Mundial de Conservación recientemente tuvimos tiempo para debatir todos estos temas y han salido ideas realmente muy novedosas y muy concretas sobre cómo pasar del discurso a la acción. Gracias. Recuerdo que en 2014-2015 tuvimos muchas reuniones y éramos voces solitarias hablando acerca del océano, pero hoy, después del Acuerdo de París, tenemos muchas iniciativas. Una de ellas es la iniciativa de los océanos. Tenemos 46 países signatarios consolidando el rol del océano en el abordaje del cambio climático, invitando a las partes a colocar en sus NDCs y sus comunicaciones y sus planes al océano, con temas relacionados con los océanos. Yo creo que en esta COP tenemos razones para ser optimistas porque tenemos este reclamo de la presencia de los Estados Unidos, John Kerry como uno de los líderes de este rol de los océanos. Y dentro de la presidencia del Reino Unido tendremos a Lord Goldsmith señalando las necesidades de proteger el 30% del océano global en 2030. Incluso el comisionado europeo sobre el ambiente y los océanos también está en este trato. Y el próximo año tendremos una serie completa de conferencias sobre el océano. La cumbre del océano, que ha sido llamada hoy, al que nos ha invitado el presidente Macron en Francia. También habrá diferentes conferencias en Palau promoviendo las acciones voluntarias y los compromisos de la sociedad civil y las instituciones y el gobierno.
También tenemos la Asamblea de las Naciones Unidas en Nairobi tratando de negociar un tratado de las Naciones Unidas sobre los plásticos. Y también en mayo tendremos esta reunión que aborda la adopción de la protección de los océanos para el 2030. Y también la Conferencia de Naciones Unidas sobre los océanos, donde los anfitriones serán Portugal y Kenia. Por lo tanto, hay una hoja de ruta muy importante para el año entrante para seguir consolidando el océano como una clave para abordar el cambio climático. Muchas gracias, Valdemar. Y ahora vamos a escuchar a Telma. Voy. No creo que tengo mucho más que agregar. Solamente quiero decir que estando aquí con la IPCC, bueno, no quiero comentar tanto sobre COP. Fui negociadora de parte de Brasil varios años en COP de parte de Brasil, 15 años creo, pero de varios temas, incluyendo bosques. Y en este tiempo no era común que incluyera los océanos en las discusiones. Nunca había una parte significativa de las negociaciones incluyendo los océanos. Y después de eso, el IPCC trabajó principalmente los impactos climáticos sobre los océanos, y después tuvimos suerte de tener un informe especial de el océano y la criosfera del cambio climático publicado en 2019, coorganizado por grupos de trabajo 1 y 2, que es de ciencias físicas y el impacto del cambio climático, y la mitigación no fue abordada realmente en ese informe. Se puede ver de que, claro, del punto de vista de la ciencia en términos de mitigación, yo creo que no hemos sido muy activos en encontrar, digamos, literatura científica que nos ayuda a avanzar, porque la IPCC, como saben, no hace investigación de por sí, pero sí aborda la literatura a nivel mundial. Tiene que existir conservación más para estimular, más en relación a los informes del IPCC. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, querida Telma. Y por último, pero no menos importante, vamos a terminar con el señor Roberto. Quería hacer un comentario que viene desde la parte económica, la oportunidad económica, y luego conectarlo con lo que ustedes han preguntado sobre lo que se espera en esta COP. Hay muchas cosas que se esperan de esta COP. Ya se dijo, pasar de la prédica a la práctica es fundamental, y encontrar las soluciones viables, no tratar de reinventar la rueda. Hay una cantidad de ejemplos a nivel global, cómo replicarlos, cómo traerlos a la mesa. Pero refiriéndome a la región latinoamericana, había mencionado que esta es una región altamente vulnerable al cambio climático, no solo por las condiciones climáticas extremas que genera el calentamiento global, sino porque la desigualdad y la pobreza que registra disminuyen su capacidad de enfrentar, resistir y recuperarse de los impactos de este fenómeno. Sabemos que solamente la región aporta un 8.3% de las emisiones globales, pero creemos también que es un actor fundamental en la lucha contra el cambio climático. Refiriéndome a estudios recientes de la CEPAL en el 2020, ese organismo estima que hacia el 2050 el costo económico de la inacción en cambio climático representará entre el 1.5 y el 5% del Producto Interno Bruto regional actual. Y si es que no lo vemos también desde la perspectiva de las economías latinoamericanas, que son altamente dependientes de la extracción de combustibles fósiles, y no analizamos la oportunidad, la misma CEPAL habla de que una transición podría ser una oportunidad si se visualiza la cantidad de empleos que podría generarse y cómo las economías en un proceso podrían realmente tener un cambio significativo. Y eso me lleva al segundo punto, que es cómo los NDCs
tienen que convertir o pasar también de la prédica a la práctica. A ratos las poblaciones no entienden mucho lo que estamos discutiendo en estos foros, esta cantidad de siglas y acrónimos que utilizamos. Los objetivos de los NDCs no se cumplirán sin un esfuerzo de todos los gobiernos y de toda la sociedad civil como un todo. Deben promulgar estas legislaciones, elaborar reglamentos, contar con recursos adecuados para que los ministros, para que el sector privado, las poblaciones locales, la sociedad civil, cuenten con las herramientas y el marco para implementar estos NDCs. Sin este aterrizaje de lo que aquí se discute, sin esta practicidad, no podremos hacer el cambio que necesitamos. Mil gracias.